Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Síguenos a través de todas las plataformas de podcast. Estamos disponibles en la gran mayoría de ellas y también estamos disponibles en el canal de YouTube. Va a estar saliendo en la pantalla para que vean las diferentes redes sociales, así que recuerda darle like y share. Y en esta ocasión estamos en el Quarantine Edition. Estamos todos en lockdown en Puerto Rico, así que vamos a continuar produciendo el programa. Y en esta ocasión tenemos a nuestro gran amigo Orlando Montañez de Cube Group Events, un empresario con 10 años de experiencia en la industria, que nos va a contar un poquito sobre su blunder o su fracaso y qué aprendió de él para seguir creciendo su negocio. Encierro Edition, ¿no? Gracias a ti por la invitación, de verdad que esto surgió después que nos tomamos un café virtual. Alberto me invitó a participar y yo, bueno, pues de fracasos tenemos unos cuantos ahí que podemos compartir y igualmente pues lo que aprendimos de ellos. Pero gracias por tenerme. Gracias a ti por estar con nosotros y por ser el primero en este invento remoto. Mira, háblame un poquito de qué es Cube Group Events. Mira, Cube es una compañía de producción de eventos. Aquí ya en Puerto Rico llevamos 10 años, como bien dice, establecidos. Nos establecimos en el 2010. Nos dedicamos a todo tipo de eventos corporativos, ¿verdad? No hacemos conciertos ni espectáculos públicos como tal. Más bien son eventos corporativos como el CIO and IT Leadership Conference, que yo sé que muchos de tu audiencia lo conocen. También hacemos un trade show bien famoso que se llama el Coffee and Chocolate Expo, que casualmente pues iba a ser ahora hace 2 semanas, el 30 y 31 de marzo, pero pues nuestro amigo COVID nos privó de nuestro 10º aniversario, ¿verdad? Así que está pospuesto, ¿no? Hasta que logremos controlar, ¿verdad? La epidemia acá en Puerto Rico. Pero en resumen, eso es lo que hacemos, ¿no? Experiencias a través de eventos ya por 10 años. Excelente. Bueno, Orlando, pues vamos a arrancar con lo que vinimos. Vamos a arrancar con cuál es el fracaso que nos vas a contar en el día de hoy para que la audiencia aprenda de tus errores. Cuéntame. Pues mira, no tiene que ver con Cube. Yo tengo por decir, un chip empresarial desde bien temprano. Yo el primer negocio lo desarrollé en la escuela, en la universidad, en high school. Y siempre salió porque a mí no me gustaba que me regañaran. En la escuela los profesores, pues yo hablaba mucho, no tenía muy buenas notas, y siempre era con notitas y regaños, y pues con ese issue, ¿no? Ese chip on my shoulder de que me regañaran, pues yo no voy a tener un jefe nunca. Y little did I know, ¿no? Que eventualmente todos tus clientes se convierten en tu jefe, pero en aquel momento dije, yo no voy a buscar un trabajo. Así que, estando en la universidad, yo tendría 19 años, en Guaynabo había un centro de tutorías que se llamaba Think. Oye, Orlando, nosotros los empresarios decidimos abrir un negocio para no tener un jefe, entonces trabajamos el doble y cogemos regaños de los empleados y de los clientes para nosotros tener libertad financiera, supuestamente. Supuestamente. Continúa con la historia. Sí, pues en esa misma línea, ¿no? Dije, no, pues yo voy a montar mi negocio y veo este lugar que se llama Think, que es un centro de tutorías individualizadas, ¿no? Este lugar daba tutorías después de la escuela por 1 hora, $40 le cobraba al papá del estudiante y le pagaba $10 al tutor, que en el 100% de las ocasiones eran estudiantes universitarios, que era como un part-timecito a $10 la hora. Esto en el 2003, 2004. Así que era un guiso chévere para todo el mundo y le sobraban 30. Yo hice la matemática en mi mente y yo, espérate, yo tengo que inventarme de aquí. Así que literalmente como a 1 cuadra, en la misma calle Acuarela, la marginal de la Martínez Nadal, cogí un local brutal, 1,700 pies cuadrados. Wow, mi papá... atrevido. ¿Ah? Atrevido. Sí, no, yo me fui enfocado. Yo estaba en medio de mi bachillerato en mercadeo, en la UPR de Bayamón. Y entonces, pues nada, coge el local, 3,000 y pico pesos mensuales de renta, le hice una remodelación con un salón de música, un salón con 5 computadoras, un smartboard, cuando eso a Puerto Rico apenas había llegado. Y todo esto, pues, yo tenía unos chavitos de otra cosa que yo había hecho, otro negocio que yo tenía, pero no me daba. Entonces, ¿Qué año fue esto? Esto fue el
2004. Yo tenía Wow, ya así smartboard y todo. ha pasado un mundo. Y entonces, Ya. pues nada, habló con el viejo, vamos al banco y él saca un préstamo para remodelar la casa, ¿verdad? Y me pone como codeudor y qué sé yo, para darme los 25,000 pesos y yo poder terminar la remodelación, Ay, Dios comprar mío. los escritorios, aire acondicionado. Bueno, aquello lo remodelé completo, 7 toneladas de aire acondicionado, le metimos un zafacón de chavo. Entonces, curiosamente, donde fallé, ¿verdad? Bocado, como, porque es que uno como cuando es empresario ve la oportunidad y a veces pues no piensas y te vas de boca, ¿verdad? Y esa fue la primera lección, ¿no? Entonces, pues la parte de mercadeo, que es lo que yo estaba estudiando, en ningún momento en la servilleta esa que yo hice mi plan de negocio, yo puse cuánto iba a gastar en mercadeo. Entonces, cuando acabo los chavos, básicamente que ya le metí todo al local con todos los muñecos, Todo pues el dinero lo gastaste en remodelación del local y en equipo. remodelación, el local, el internet, la luz, el agua. Yo proyecté como para 3 o 4 meses. Esto fue febrero 2004. La idea era que de febrero a mayo, que era ese semestre, iba a recaudar una buena base de datos de clientes y entonces en verano iba a dar clases de música, clases de computadora, otras cosas que no, obviamente no estábamos en periodo de clase. Ese era el Y una plan pregunta, magistral en ¿por mi qué, por qué no pensaste en el mercadeo? ¿Sencillamente no se te ocurrió o pensabas que la gente iba a Pensé llegar? que con imprimir 2 o 3 flyers, pues como de verdad que se me quemó por completo, ¿sabes? Pues, déjame interrumpirte un momento porque yo tengo conversaciones con muchos empresarios y el tema del mercadeo es algo que la gente sencillamente no lo piensa. O sea, a nosotros nos llegan personas que quieren hacer un software para que le coticemos y yo siempre trato de por lo menos utilizar 30 minutos o una hora para explicarle que el software no se va a vender solo, aunque resuelva una necesidad. Tiene que mercadearlo. Entonces, qué interesante que tú montando este negocio que realmente era educativo, tú no hubieses pensado en nada de mercadeo, pero nada, continúa. No, de verdad que fue el primer error. Lo que hice fue que pues, de los chavitos que me quedaban, imprimí unos flyers. Entonces me iba todas las mañanas, a las 5 de la mañana hasta las 7, en los semáforos de alto tráfico, porque mi estudio de viabilidad fue, ok, hay 10 escuelas alrededor del lugar en Guaynabo, son como 10,000 Ajá. estudiantes, yo con medio por ciento que yo acapare, me voy a hacer los chavos, y mi papá me acuerdo que me dijo cuando firmamos el préstamo, me dice, el préstamo eran 488,5, nunca lo voy a olvidar. Y me dijo, mira, son 7 años, son 500 pesos mensuales. Y yo, tranquilo, que según mi cálculo en esta servilleta, en 1 año y medio yo voy a saldar este préstamo, así que olvídate de cuánto es. Estuve los 7 años, by the way, pagando el préstamo hasta el último pago, centavito a centavito. Entonces, pues nada, me levantaba por la mañana con mis mejores amigos, que en aquella época me ayudaron un montón. Nos íbamos. Entonces era bien cómico porque yo repartía, era un 4x6 y yo lo entregaba. Ajá. Y yo veía que hay gente que lo tiraba para el lado y había gente que lo miraba y lo miraba. Desde el mismo semáforo yo veía que una de las mamás se emocionaba con el flyer y yo, va a llamar. Y llamaba como 5 minutos más tarde, mira, te llamó un cliente. Y no llamaron mucho en la realidad. Yo tenía una base de datos de tutores, muchos profesores que después de las 3 se salían, ¿verdad? Y tener un guisito de 2 horas a 10 pesitos en aire acondicionado, enseñando las tablas de multiplicar. Claro, eso es muy común, Así que seguro. nunca tuve escasez de recursos para trabajo ni nada. Lo que no tuve fueron los clientes. Y nada, pasaron las semanas, pasaron los meses y no hice break-even en ningún mes, en la realidad, porque tenía los 3,000 de la renta, los 1,000 y pico de la empleada, la luz, el agua, el internet, el préstamo, ¿sabes? Que eran como 4,000, casi 5,000 pesos mensuales de gastos operacionales sin dar una hora de servicio. Y pues, Wow. bueno, ¿cómo se llama? La deuda se volvió tanta que ya entonces para abril, mayo, tuve que entregar la llave literal. Con los aires, mano, no tendrían, qué sé yo, ni 10 horas de uso, las computadoras nuevas, todo lo tuve que vender, ¿verdad? Como carne a bomba para recuperar algo, Wow. para darlo al préstamo. Pero fue un desastre, tú sabes, no fue de esas cosas que uno se disfrutó y pasó, es que estuvo mal desde el principio y lo que empieza mal termina mal, ¿no? Sí. Y pues, mano, eso es un resumen ahí de la experiencia. Y cuando llegó mayo,
tú empezaste a ver las deudas que seguían subiendo, no lograste ni siquiera hacer una gran matrícula de, qué sé yo, 20 estudiantes en diferentes cursos ni nada. Era que sencillamente la gente no compraba este servicio. Sí, o sea, iban. Yo pude haber atendido en los 3 o 4 meses que operé, atendí como 100 estudiantes, pero eran muchos proyectos de feria científica, cosas que eran one time, ¿no? Entonces, o las tablas de multiplicar, por darte un ejemplo, pues una vez que el nene ya tenía su mangado, pues tú sabes, no volvían, no eran recurrentes. Y pues yo necesitaba por lo menos una base de datos de 500 o 1000 estudiantes para que en verano, pues algunos de ellos se interesaran en las clases de computadora, de música, etcétera. Y la realidad es que no, tú sabes, la capacidad fue mínima lo que consumimos durante esos meses. ¿Cómo fue el proceso cuando tuviste que tomar la decisión de apagar la compañía o de, no sé si tuviste que despedir personal, si eran empleados o eran contratistas? Cuéntame un poquito sobre eso. No, emocionalmente me afectó muchísimo porque pues yo tenía este sueño como buen empresario, emprendedor, tú sabes, tú te enamoras de esta idea y no hay nada que se te meta en el medio y lo voy a lograr y traté, bueno, un sinnúmero de estrategias y de ideas durante esos meses, pero la realidad es que no lo había planificado bien de un principio y me había metido en demasiado, así que iba a ser insostenible, punto. Una vez que ya llevas 3 meses arrastrando pérdidas de un mes a otro, tendrías que vender en un momento en donde no hay clases, tendría que vender un montón de dinero que no iba a suceder. Así que eso estaba escrito que eso no iba a funcionar. Pero emocionalmente, cuando se acaba, cuando pasa todo este revolú, pues yo caigo como yo digo, depresión empresarial. Porque todo este sueño que yo llevo pensando de ser mi propio jefe, lo que tú mencionaste ahorita, la libertad financiera y todo ese revolú, se fue a ajuste, pero no funcionó. Entonces yo dije, bueno, pues seré yo, que no sé hacer esto, yo no nací para esto. Sí, porque también te da un cantazo fuerte en el ego, porque los empresarios son como los boxeadores, van a ellos todo el tiempo, no importa qué. El tipo pese 300 libras más que tú no, yo lo voy a tumbar. Exactamente. Y entonces, bueno, adelante. Llegando a la universidad, yo estoy en medio de mi bachillerato, pues también me colgué en una de las clases de mercadeo porque yo no estaba casi en la universidad. Yo le había explicado a la profesora, mira, profesora, estoy montando esta empresa y qué sé yo. Ella bregó en cierta forma, pero al fin y al cabo dice, mira, es que no. Entonces fue como que toda la misma vez, acabó el semestre, no pasé esa clase, más también fracasé en el negocio. La vergüenza de ir a donde mi papá, que me dio la mano con el préstamo, y decirle, mira, ¿sabes? Todo lo que te dije, pues en verdad, tú sabes, no funcionó. Y él obviamente está con el I told you so, pero la carta la tenía aquí, yo, flaco, te dije que no te buscara. Pero pues nada, entonces ahí, curiosamente, pues muchos amigos míos de la escuela, de la high, de la universidad, que me admiraban en ese momento porque a los 19 años me metí en este proyecto que ellos jamás ellos estaban jangueando y qué sé yo, yo pues tenía esta idea, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de esa parte, así que eso sí fue como un alivio a la tú, pero te lanzaste, cogiste el cantazo ahora, hay gente que empieza a hacer eso a los 50 años, ya tú tienes eso en la baqueta, ¿no? Ya tú sabes cómo no hacer las cosas. Y ahí entre los capítulos estudiantiles de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que tenía un capítulo en UPR Bayamón, y compartí mi historia, ¿no? Y ahí es que yo conozco a Pedro, mi socio actual, en CUBE. Y de ahí es que entonces empiezo a aprender y a darme cuenta, ¿verdad? A repasar toda esa experiencia que yo tuve y cuáles fueron los errores reales, ¿no? Y ahí es que vienen todas esas enseñanzas de, wow, lo hice bien mal. Ok, tengo una pregunta puntual. ¿Cómo pagaste el préstamo por los 7 años si fracasaste tan rápido? ¿Te fuiste a trabajar? ¿Comenzaste con CUBE rápidamente después? ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, después que terminé el bachillerato, comencé a Entrepreneur Network con Pedro y con Paul y CUBE, el Coffee Expo en aquella época a la misma vez. Y con esos ingresos yo también trabajaba con Empire Entertainment, no sé si recuerdas aquello de los parties, Claro, que ahí fue que yo empecé realmente toda la industria de eventos a repartir flyers y eso, y por cada flyer que llegaba a la puerta me daban $1. Y si vendía una taquilla para un evento de $100, pues me daban $5 de comisión. Y así yo me defendía en la universidad y pues para pagar ese préstamo. Y de ahí, entre Empire y después cuando el Coffee empezó a dejar dinero y lo terminé, te digo, 7 años, no adelanté un pago, no aporté el principal, ¿sabes? Y hubo 2 o 3 meses que tuve que pedir cacao y decirle al papi, necesito que me des la mano este mes. Claro. Pero eso también demuestra, es un, ¿cómo le dicen? Un humbling experience, te demuestra humildad porque uno va
a comerse el mundo, y cuando pasan esas cosas que te llevan tan para atrás, tú dices, wow, esto no es tan fácil como se ve en la televisión o como la gente lo plantea. Y con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey, yo siempre lo digo. ¿Cuánto tiempo después comenzó CUBE? Eso fue 2004. Yo te diría que CUBE empezó a cuajarse en el 2008. Yo terminé bachillerato, entre los capítulos estudiantiles de la Cámara de Comercio, terminé el bachillerato, empecé la maestría, y ahí fue que formulamos Pedro Pol y yo la idea de hacer este evento de café, que de hecho vino primero el evento antes que la compañía. Y inclusive los correos electrónicos de nosotros eran Orlando@PR Coffee Expo, Pol, CUBE no existía. Eso fue una cosa porque teníamos que ir al Departamento de Estado, y ya Pedro anteriormente había tenido una compañía que se llamaba CUBE Networks, y nosotros pensamos, bueno, pues somos 3 personas, al cubo, pues CUBE y CUBE Group Events, y así lo incorporamos, y no le dimos mucho mente a eso porque como la marca era el evento, Sí. pues el nombre era secundario, ¿no? Y nada, y así fue que llegamos a CUBE 2008 y incorporamos 2009, finales del 2009. Muy bien, pues entonces nos estamos acercando ya a la parte donde queremos hablar de las lecciones aprendidas. Creo que hemos hablado de algunas de ellas mientras contaba tu historia, pero siempre me gusta resumirlas al final para que la gente saque papel y lápiz y puedan anotar qué cosas no hacen en su negocio para que puedan escalar rápidamente y pagar su préstamo rápidamente. Cuéntanos. Mira, la primera es que tienes que conocer tu industria, y tienes que ser parte de ella de alguna forma a menor escala. Yo no era ni estudiante de educación, ni tenía ningún tipo de adiestramiento en pedagogía, yo sencillamente vi una oportunidad y me lancé detrás de ella. En el caso en el que te quieras meter en una industria que no sea tu fuerte, pero tú tienes que conseguir un caballo que sea el duro, que sea el profesor, que conozca a los principales, a los consejeros, que sea alguien relevante en la industria. Si yo hubiese tenido eso, yo o alguien que sea mi socio o un contratista, que fuera a las escuelas y cuando él entrara por la puerta, los papás digan, ese es el profesor tal, eso me iba a dar credibilidad. Pero este chamaquito de 19 años, que apenas tenía un raspaculado en la escuela, que iban a confiar los papás en dejarme los estudiantes a mí, aunque yo tuviese unos recursos chéveres, pero la cara de la compañía era yo. Yo no tenía ningún tipo de... En lugar de hacer el mercadeo en el semáforo, probablemente hubiese sido una mejor utilización de tu tiempo haber tratado de hacer esos arreglos con las escuelas directamente, cosa de que si veían un estudiante que estaba raspaculado de como dicen, pues dirán, mira, hay una compañía que te puede ayudar con las tutorías y que hace otro tipo de servicio, y a lo mejor hubiese sido mejor mercadeo que el flyer en la luz. Sí, la credibilidad y la relevancia en tu industria de quién tú eres es importantísimo, ¿no? Nosotros en CUBE ya hemos hecho un nombre, ya tenemos un posicionamiento, y cuando hablamos en una presentación de que vamos a producir este evento, pues es mucho más aceptado que alguien que nunca haya hecho un evento y se dedique a limpiar casa y diga, no, yo voy a hacer un evento. Y yo, pero ¿y qué trasfondo tienes tú, ¿no?, para desarrollar un evento? Pues era el mismo tema en la educación. ¿Qué otra cosa sientes que aprendiste que pudiste implementar en tu próxima compañía o en tu vida como empresario? Pues no, don't bite more than you can chew, ¿no? Yo quería correr todas las bases allí en la tutoría. Yo quería estar en el semáforo repartiendo el flyer, yo quería recibir a la persona en la entrada, yo quería comprar el equipo, y la realidad es que tienes que delegar o subcontratar y empezar pequeño. No puedes pensar que todo ese tema de las computadoras, el salón de música, todo el equipo que yo invertí era una segunda fase o tercera fase. Yo tenía que empezar con el servicio neurálgico o principal. Entonces, añadir todas esas cosas, pues me consumió el presupuesto. Y ahí hubiese gastado mucho menos dinero porque no hubiese tenido todos esos gadgets y chulería que era para cuando ya tuviese gente entrando por la puerta. Correcto. Igualmente la selección del local, ¿sabes? La renta que yo estaba cobrando, estaba pagando era increíble. Y la realidad es que no necesitaba, esto no era una tienda al detalle, necesitaba esa ubicación espectacular. Yo podía poner la dirección después que ese fuese un lugar seguro, que tuviese estacionamiento. No tenía que ser ese prime real estate, que también fue otro error que me aumentó los gastos mensuales. Otra cosa que yo he escuchado a muchos empresarios decir que yo nunca lo pensé,
pero tal vez haber negociado con el landlord una renta más pequeña por los primeros 6 meses, yo arrancaba y decirle, mira, vamos a hacerlo escalonado. Y eso es bien normal en los negocios, pero que a veces uno por inexperiencia ni siquiera se atreve a hacer la pregunta. Y yo siempre le digo a la gente, mira, en los negocios los contratos es cualquier cosa, tú puedes poner en un contrato lo que sea, como tú lo quieras, y después que las dos personas estén de acuerdo, no hay una regla establecida de cómo se tienen que hacer las cosas. De acuerdo, y la palabra que tú acabas de decir, negocio, negociar. La vida es lo que tú negocies de ella. Y si yo en ninguno de mis suplidores en aquel momento, ni el que me vendió el escritorio, ni el que me vendió las computadoras, ni con el mismo landlord, yo negocié nada, él me decía el número y yo, ok, pues ese es el número. Y eso fue obviamente una de las cosas más importantes que aprendí en el camino, porque siempre todo es negociable. Y no es cuestión de menospreciar el trabajo de nadie, es cuestión de encontrar un punto en donde, mira, yo creo, como tú dijiste, esos primeros 6 meses estoy levantándome, pues, y de hecho, a manera de update, ese local que yo le entregué remodelado completo, porque eso estaba, él acababa de comprar la casa, yo se la remodelé, ha tenido como 10 tenants después de mí que no han durado ni 3 meses. Entonces, yo estaba dispuesto con, mira, absorbe un poco tú la pérdida, la mitad, claro, vamos miti en lo que empieza el próximo semestre. Pero el tipo fue súper inflexible y, mano, paso por ahí todos los días y veo que el local está vacío. Eso también puede ser una historia de fracaso para un empresario que alquila locales. Yo tengo un local que rento y soy bien flexible con las personas que están allí y ayudo siempre con los gastos cuando algo sucede. Pues apoyamos porque agradecemos que tengamos una renta en estos tiempos de tantas personas que están cerrando negocios y demás. Orlando, te veo con la gorra de EO Puerto Rico y quiero que me hables un poquito de qué es EO para la audiencia. Nosotros tenemos personas de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que ven el podcast y quisiera que nos dieras ahí en un one-liner qué es EO. Mira, EO es una organización global, Entrepreneurs Organization, de eso vienen las siglas de EO, y en Puerto Rico se estableció ya aproximadamente hace 5 o 6 años, y somos 56 empresarios actualmente en Puerto Rico, que compartimos experiencias, aprendemos de expertos, y al ser una red global, ¿no? Pues donde quiera que tú vas, en cualquier país siempre hay un capítulo, ¿no? Entonces tienes esa compartir de experiencia, compartir de contacto, es una red bien poderosa realmente, y no, llevo 1 año y medio y francamente es una organización muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que Cámara de Comercio, industriales, SMI, esto es un poco más personal, esto es para compartir lo que le dicen el 5%, ¿no? Las cosas más íntimas tuyas a nivel personal y profesional, pues tú las compartes en este grupo bajo una confidencialidad, ¿verdad?, muy estricta, y la realidad es que crecen muchísimo. Estoy overdue de entrar en la asociación. Te tengo en la mira para el año que viene. Ya me toca. Bueno, Orlando, quiero darte las gracias por participar del podcast. Amigos, como saben, estamos en todas las redes sociales. Compartan el video si creen que añade valor para sus compañeros y para sus amigos empresarios. Y síganos a través de YouTube si quieren vernos. También estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.